La idea es hacer una presentación más o menos de 20 minutos y luego dedicarme a contestar todas las dudas que tengan, preguntas, sugerencias. Entonces, voy a hacer una breve introducción del mundo de las inversiones, sobre todo de las inversiones inmobiliarias comerciales, que aquellos que están con Totalia ya hace unos años ya seguramente me habrán escuchado varias veces con esta misma introducción. Después viene la parte de Totalia, de qué es Totalia, qué hacemos, sobre todo estos primeros 2 puntos focalizados en aquellas personas que nos conocen hace poco tiempo. Las lecciones aprendidas todos estos más de 8 o 9 años invirtiendo en el mercado de real estate comercial de Estados Unidos y América Latina, y sí en el punto 4 hablarles del fondo nuevo, el fondo Totalia 2021, y al final focalizarme en todo lo que son preguntas. Bueno, una introducción yéndome bastante atrás, en el año 1995, que fue cuando comencé en el mundo de las inversiones. En ese entonces era muy difícil comprar acciones globales, desde Argentina, desde cualquier país de América Latina. Si uno quería comprar acciones de alguna empresa de Estados Unidos, era casi imposible. Tenía que tomarse un avión, viajar a Estados Unidos, firmar un montón de papeles, transferir el dinero era difícil. Bueno, era muy complicado acceder al mundo de las inversiones financieras internacionales. Casi imposible, y había que tener un montón de dinero. 5 años después que comencé, en el año 2000, se empezó a dar una revolución gracias a Internet, que es el surgimiento de todo lo que son los brokers online. Y aparecieron algunos nombres que seguramente algunos de ustedes ya conocen, como Interactive Brokers, Ameritrade, Charles Schwab, bueno, un montón de páginas de Internet, por decirlo de alguna manera, que le permitían a cualquier persona, sin importar en qué parte del mundo esté, acceder primero a todo lo que son acciones y bonos y fondos de Estados Unidos, y gradualmente a inversiones financieras de todo el mundo. Es decir, se dio una revolución en el mercado bursátil global. Bueno, mi impresión es que está lentamente, porque todos estos movimientos son lentos, mi impresión es que está pasando lo mismo en el mercado de las inversiones inmobiliarias globales, sobre todo en el mercado de las inversiones inmobiliarias comerciales. Ahora, en unos instantes, nos vamos a explicar cuáles son las diferencias entre las inversiones comerciales versus las inversiones inmobiliarias tradicionales. Hasta el año 2013, algunas de las personas que ven acá en las fotos, como acá a la izquierda está Bill Gates, también tienen a Messi, a Cristiano Ronaldo, son personas de muchísimo patrimonio, pero también tienen empresas como IRSA, o el fondo de Yale, o el fondo noruego, el fondo de inversión noruego, o la familia real británica. Todas estas personas dedican una parte importante de su patrimonio a inversiones comerciales. Por ejemplo, Messi y Ronaldo son muy famosos por comprar hoteles en Europa. Bill Gates se dice que tiene propiedades inmobiliarias en todo el mundo, campos. IRSA, bueno, se dedica a eso justamente. Yale, el fondo noruego y la familia británica también compran edificios de oficina, edificios residenciales en todo el mundo. Entonces, hasta el año 2013, si uno quería acceder a este tipo de inversión, tenía que tener una fortuna pero muy importante, varios millones de dólares para acceder a este tipo de inversiones, y aún teniendo el dinero era difícil porque había que tener mucho conocimiento y mucho contacto en la industria. Con el objetivo de tratar de derribar esa barrera es que nació Totalia en el año 2013. Primero nació como un fondo diversificado de propiedades globales, gradualmente fuimos invirtiendo en 10 inversiones diferentes en Estados Unidos, Paraguay y Costa Rica, en 5 sectores diferentes: hotel, residencial, comercial, oficinas y el sector industrial. Al principio fue muy difícil, porque bueno, yo justo vivía en Estados Unidos en esa era, digamos, cuando nació Totalia, así que eso me ayudó. Desde Argentina hubiese sido más difícil todavía, pero igual era muy difícil porque acceder a la posibilidad de invertir en este tipo de proyectos no era para cualquiera. Recién en el año 2016 empezó el boom del crowdfunding inmobiliario, y empezaron a aparecer algunas de estas empresas que ven en la pantalla, como Fundrise, bueno, Totalia obviamente, Real Crowd, eFunding, Realty Mogul, bueno, un montón de empresas que empezaron a hacer lo mismo que hacían los brokers online en el 2000, ¿no? Y empezaron a tratar de dar acceso a las inversiones inmobiliarias comerciales a inversores de todo Estados Unidos. Y gradualmente empezaron a bajar los mínimos, ya no había que tener varios millones, sino tal vez con 25.000, 50.000 o 100.000 dólares ya se podía empezar a acceder, y gradualmente empezaron a dar acceso a proyectos inmobiliarios de clase mundial, de la mejor clase. Esto empezó en el año 2016.
Entonces, ¿qué hacemos en Totalia? Ahí empezó ahí se transformó Totalia, es decir, pasamos a ser de un fondo inmobiliario, nos convertimos en una plataforma online para invertir en propiedades inmobiliarias comerciales, y nuestra misión en realidad es conectar a inversores que quieran invertir en real estate con empresas inmobiliarias que buscan capital para lanzar y manejar sus proyectos. Nosotros no manejamos los proyectos directamente, sino que elegimos empresas especialistas en manejar proyectos comerciales, y a través de la plataforma los inversores pueden acceder a este tipo de inversiones que en el pasado eran imposibles de acceder y que tienen una ecuación riesgo-retorno muy atractiva. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver en detalle este tema. Entonces, buscamos democratizar el mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales. Repito, si tienen preguntas, guárdenlas para el final, que yo sigo un poquito más en la presentación, les presento todo junto y al final me dedico a contestar preguntas. Este es el equipo de Total, y algunos de ustedes ya conocen a Ignacio, a Martín, también está Daniela, Juan Duraniona, que es el CFO, y yo soy el fundador. Bueno, y ahora sí, un tema muy importante, sobre todo aquellos que están empezando en este mundo, es qué son las propiedades inmobiliarias comerciales, ¿no? Pues las propiedades inmobiliarias comerciales son propiedades inmobiliarias pensadas desde un primer momento para generar ingresos, ¿no? Para generar ganancias. Y principalmente tienen dos fuentes de generación de ganancias. La apreciación en el precio, la compro hoy a 100 y el día de mañana lo voy a querer vender a 150 o 200, y la renta. Todas estas propiedades comerciales se alquilan, y cuando se alquilan hay un ingreso por alquileres y eso se distribuye. Entonces tenemos esas dos formas de generar ingresos en las propiedades inmobiliarias. ¿Y cuáles son los tipos de propiedades inmobiliarias comerciales? Bueno, tienen todos estos tipos: oficinas, centros médicos, centros comerciales, los complejos industriales que hoy, y centros logísticos que están muy en boga, depósitos, edificios residenciales. En Estados Unidos es muy común, en América Latina y en Argentina es menos común, que haya un inversor que sea dueño de todo un edificio residencial, y que todo ese edificio residencial se dedique a la renta, se dedique a alquilar. Acá generalmente el modelo en Argentina, en América Latina, es que tenés muchos dueños que por ahí alquilan en forma individual cada uno de los departamentos. En Estados Unidos se maneja diferente, tenés un solo dueño de todo el edificio, y es mucho más fácil manejar, digamos, esa propiedad inmobiliaria. Bueno, y lo mismo con los hoteles, geriátricos y todo tipo de propiedad. ¿Por qué nos parece atractivo invertir en propiedades comerciales? Bueno, acá tienen una comparación de las características de las propiedades comerciales versus las acciones, los bonos y el efectivo. Y tiene algunas características. Por ejemplo, la propiedad comercial tiene alta renta, en general las acciones no tienen, los bonos no tienen, y el efectivo, por supuesto, no tienen alta renta. Por ahí tienen renta, pero no es una renta tan alta. El efectivo no tiene renta. La propiedad comercial sí tiene la posibilidad de apreciarse el capital como las acciones, en cambio los bonos y el efectivo en general no tienen esa posibilidad. Las propiedades comerciales sí tienen posibilidad de apalancarte, es decir, de comprar con deuda y de esa manera poder amplificar los retornos. En acciones a veces lo tenés, por eso está acá en amarillo, en bonos y efectivos no lo tenés. Sí es un activo duro la propiedad comercial, los otros activos no son un activo duro, y en general tienen ventajas impositivas, porque con todo lo que es la amortización te permite tener algunas ventajas impositivas que otros activos no tienen. Entonces por eso decimos que es una clase de activos con muchas ventajas comparativas, e inclusive acá no está comparado contra la inversión inmobiliaria tradicional, que la inversión inmobiliaria tradicional es alquilar, comprar un departamento y alquilarlo. Puede ser en cualquier ciudad del mundo, de Argentina o de Uruguay, Estados Unidos, etcétera. En general, las propiedades inmobiliarias individuales no tienen alta renta. Hoy las rentabilidades de los alquileres, bueno, en Argentina están por el piso, ¿no? Menos del 1%, pero en Estados Unidos por ahí están en el 4, 3, 5% con mucha suerte. Apreciación de capital depende del mercado. En el caso de si yo compro un departamento, depende de si el mercado crece o no crece. Las propiedades comerciales depende de vos, eso después lo voy a explicar un poco más adelante. Apalancamiento a veces tenés, a veces no. Activo duro sí, por supuesto, y ventajas impositivas a veces la tenés y a veces no. Entonces, ¿por qué me gustan más las propiedades comerciales? Primero, porque tiene una renta muchísimo más alta a las propiedades inmobiliarias tradicionales, y segundo, porque también tiene la posibilidad de apreciación de capital mucho más alta que las inversiones inmobiliarias tradicionales, y en general ese retorno depende un poco más de vos, ¿no? De vos como inversor, digo. Hasta ahora hemos invertido ya más de 20 millones de dólares, más de 350 inversores, 5 millones de dólares en proyectos vendidos,
tasas internas de retorno que vivían entre el 12 y el 45%, $2 millones en dividendos distribuidos. Acá hay una explicación de cómo funciona, ¿no?, la plataforma. En el medio está Totalia, que es la plataforma online que ustedes pueden acceder con su email y su contraseña y acceder a una plataforma donde pueden ver los proyectos de inversión y hacer todo el proceso de inversión en forma automatizada. Entonces en la plataforma se juntan los inversores por un lado, cualquiera de ustedes que puede entrar a la plataforma y hacer todo el proceso de inversión online, con proyectos de real estate. A medida que nosotros lanzamos un proyecto de real estate, lo cargamos en la plataforma y ustedes pueden ver todas las características de ese proyecto de real estate. Tenemos un desarrollador, que nosotros lo decimos sponsor en general, que son los que gestionan este proyecto de real estate, y cuando hay retornos a través de la plataforma, se pagan a los inversores, y lo mismo los inversores a través de la plataforma invierten, y ese dinero va al proyecto de real estate, y bueno, ese proyecto de real estate se lleva a cabo, ¿no? Entonces todo esto se da en el marco de la plataforma. Hay dos posibilidades para invertir a través de Totalia, a través del fondo, que ahora es lo que voy a en unos instantes presentarles, este fondo 2021, y el marketplace, que son inversiones particulares. Hace un par de meses cerramos la posibilidad de invertir en un centro logístico, y en general cada 2 o 3 meses lanzamos la posibilidad de invertir en un proyecto individual, ¿no? No en toda la cartera del fondo. Por supuesto, esto lo hacemos porque hay gente que dice, no quiero invertir en el fondo y quiero invertir en proyectos individuales, y viceversa. Hay gente que dice, no quiero invertir en proyectos individuales, prefiero invertir en el fondo, ¿no? Entonces hay un poco para todos los gustos. Lecciones aprendidas en todos estos 8 años. Bueno, algunos ejemplos. Lo fundamental es elegir bien al sponsor. Es la clave de todo. El sponsor es el que maneja la inversión. Por ejemplo, una inversión que hicimos, una de las primeras, en el 2012, el desarrollo de un hotel de 0, 5 estrellas en un mercado y un segmento nuevo. El sponsor no conocía ni el mercado ni el país. El plan de negocio estaba basado en otro tipo de hotel, y era un sponsor que no tenía desarrollos por más de $100 millones. Era un sponsor bastante chico. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que los costos estuvieron un 25% más caros que lo que nosotros pensábamos, y esto provocó que la rentabilidad sea más baja de lo que nosotros pensábamos. Entonces, en general hay que tratar de elegir sponsors que tengan mucha experiencia en el mercado en cuestión, no solo, por ejemplo, en el caso del hotel, este sponsor tenía mucha experiencia en el mercado corporativo, pero no tenía experiencia en el mercado turístico, y no es lo mismo, y tenía experiencia en muchos mercados de América Latina, pero no en este mercado de América Latina puntual. En la inversión inmobiliaria, como ustedes saben, es muy local, ¿no? Hay que conocer mucho el mercado local. Entonces, esto dejó claro que a la hora de elegir sponsors, no solo hay que tratar de elegir sponsors que tengan muchos años y muchos proyectos en su haber, sino también mucha experiencia en ese mercado local. Y eso, esa inversión, la primera que les comenté, no anduvo tan bien por esa causa, pero esta segunda inversión sí anduvo muy bien por esta causa, hacer algo muy bien por mucho tiempo, ¿no? En el año 2014 invertimos en un centro industrial, en la ciudad donde estaba localizado el desarrollador, que tenía amplia experiencia en el mercado y en el segmento. Era una empresa que tenía varias décadas en el segmento y en el mercado. El primer proyecto finalizó con una tasa interna de retorno del 23% versus el 17% original, que era planeada. A los 5 meses hicimos un nuevo proyecto que finalizó el año con una TIR del 43% versus el 16% que era la original. Y en el 2018 hicimos un tercer proyecto que terminó con una TIR del 32 versus el 27 original. En el fondo actual estamos invirtiendo en un cuarto proyecto con este desarrollador que nos ha dado tantas satisfacciones, por eso seguimos invirtiendo con ellos. Pero la clave es un sponsor muy grande, con muchas décadas y muchos billones de dólares invertidos. Somos socios, digamos, de ese sponsor. Entonces, ¿cómo elegimos al sponsor hoy por hoy después de todo ese aprendizaje? Mucho conocimiento del mercado, planes de negocios basados en proyectos que ellos ya hayan hecho, volumen de inversión grande, más de $100 millones en transacciones pasadas, y experiencia en el mismo tipo de propiedad, no similar. Y por eso, bueno, elegimos sponsors como algunos de los que están viendo acá en la pantalla, pero ahora en un ratito voy a hablar un poquito más de ese tema. Lección 2, diversificar bien la cartera. En el fondo 1, diversificamos el 50% de la cartera en los hoteles, y eso no es recomendable porque te viene primero que los hoteles ya empezaron mal porque los cálculos, como les decía hace un rato, no fueron de rentabilidad, no se cumplieron, la rentabilidad siempre fue menor. Ahora vino la pandemia, entonces estábamos
casi un 50% de la cartera en hoteles, eso es mucho riesgo. Siempre hay que tratar de diversificar, no solo en cuanto al segmento del mercado, de hoteles, multifamily, shopping center, etcétera, sino también en cuanto a sponsor y en cuanto a geografía. Eso es clave. Y la lección 3, que esto es un poquito más técnico, pero si quieren lo podemos hablar más al final, el fondo 1 tenía un dividendo garantizado del 5%, eso cuando se cumplen las estimaciones de renta está muy bien, pero cuando no se cumple es un problema. Lo mismo el fondo 1, nosotros queríamos que sea un fondo abierto para que los inversores puedan entrar y salir todo el tiempo. Eso la verdad que con el tiempo se hace muy difícil de manejar. Y lo mismo con los honorarios de administración. En el fondo anterior tenía un honorario de administración anual del 2% anual, que cuando todo anda bien no es problema, es un número estándar en la industria, pero cuando hay problemas, esto se hace muy caro. Entonces, bueno, todo esto lo capitalizamos para que en el fondo nuevo que lanzamos no se cumplan esas cosas, o no cometamos esos mismos errores. Ahora vamos a hablar un poquito más del Fondo Totalia 2021. Entonces, este nuevo fondo que tiene la posibilidad de invertir está abierto hasta el 31 hoy es 23 de septiembre, hasta el 31 de septiembre hay la posibilidad de entrar al precio actual. Es un fondo diversificado de propiedades comerciales, inversiones en sectores, geografías y estrategias, plazos y sponsors diversos. Lo administramos nosotros directamente desde Totalia. El fondo se lanzó en abril de este año. A medida que se vendan las propiedades, se va a ir distribuyendo proporcionalmente, no se va a ir reinvirtiendo. Entonces empieza en el año 2021, si bien tiene un plazo estimado de 5 años, a medida que se vayan vendiendo las propiedades, nosotros vamos a distribuir el obtenido en forma proporcional a la participación de cada uno de los inversores. Estimamos una tasa interna de retorno del 15%, una apreciación de 2 veces, la inversión mínima es de $25.000, como siempre hacemos en los proyectos de Totalia, y si bien la apertura el fondo se va a cerrar a fin de año, vamos cerrando etapas una vez cada mes y medio, 2 meses. La próxima, la etapa 3, termina ahora el 31 de septiembre. Después hay posibilidad de seguir invirtiendo después de septiembre, pero con un precio el 1% un poquito más alto. Esto es para tratar de reconocer los inversores que entraron al final. Bueno, y ahora les voy a contar cuáles son las primeras 3 inversiones que hicimos en el fondo. Estas inversiones son inversiones ya hechas. Invertimos $400.000 en este primer proyecto que se llama Mohawk at Wynwood. Es un proyecto en Miami, es un desarrollo de un edificio mixto, residencial y comercial. Es una inversión a 5 años en uno de los barrios de Miami que está creciendo más fuerte. Con un sponsor que se llama Rilea Group, que es uno de los sponsors o desarrolladores inmobiliarios de Miami más importantes, que está desde 1981 trabajando, es decir, ya 40 años trabajando en Estados Unidos. Y aquellos que conocen Miami y que conocen el área de Brickell, son el desarrollador que desarrolló varios de los edificios más importantes del área de Brickell, o sea que tienen un montón de experiencia en este mercado. Se estima una TIR del 20% anual, una previsión de 2.2, 5 años es el plazo objetivo. Desde el año 1981, Relea Group ha desarrollado más de 1.100 millones de dólares y más de 830.000 metros cuadrados de oficina. Y algunas claves del proyecto: es un edificio de lujo de 12 pisos, una ubicación clave en el barrio de moda y más floreciente de Miami, amenities 5 estrellas con todo lo que se imaginen. El costo total del proyecto es 104 millones, de los cuales el sponsor ya está invirtiendo 41 millones por un lado, 27 millones por otro lado, y 14.5 millones para la parte de construcción. Es un proyecto bastante grande. El segundo proyecto que ya invertimos también, ya está en cartera y ya está incorporado al fondo, es de SEBEC, el sponsor que nos dio tantas alegrías durante los últimos 7, 8 años. Este es el cuarto proyecto, si no me equivoco, cuarto proyecto que vamos a invertir con ellos. Es un proyecto muy similar a los 3 anteriores. Es un proyecto corto, 2.66 años, apreciación esperada 1.45, una TIR del 17,4% esperada. Es un desarrollo industrial y está en la ciudad de Los Ángeles, que es el área donde está SEBEC. SEBEC es una compañía privada, como les dije, con más de 35 años de experiencia en el mercado.
así que esto es fundamental. Es un proyecto en Los Ángeles, California, de más de 12.600 metros cuadrados, y el plazo estimado de salida es de 32 meses. Cuando digo plazo estimado de salida, en todas las inversiones que hacemos en el mercado comercial, es estimado. Puede ser antes o puede ser después. Por eso nosotros siempre decimos que si el fondo tiene un plazo estimado de 5 años, es estimado. O sea, esto no es un bono que a los 5 años y un día ustedes ya tienen la devolución del capital. No, esto es variable. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, depende también de la situación del mercado. Supongamos que teníamos una inversión que queríamos vender el año pasado en plena pandemia y era muy difícil venderla. Por ahí se podía vender. La gran ventaja del mercado norteamericano es que tiene muchísima liquidez, ¿no? Hay billones y trillones de dólares operando, pero bueno, en el medio de la pandemia era muy difícil vender. Por eso hay que tener, cuando uno invierte en este tipo de activos, hay que tener cierta flexibilidad en cuanto a los plazos, porque no tiene liquidez perfecta como sí se puede lograr en el mercado financiero. Y el último proyecto que invertimos, el tercer proyecto en cartera, es una cartera de proyectos industriales que está llevada adelante por Taurus, que también es una empresa internacional, con muchas décadas y billones de dólares desarrollados. Esta inversión, va a pagar, estamos invirtiendo $300.000 en esta inversión. Invertimos $300.000 también en la segunda. Es decir, ya llevamos casi un millón de dólares invertidos en este fondo y vamos a seguir invirtiendo. Renta anual del 6,8, TIR del 12,3, apreciación de 1,65. Y Taurus desde 1998 tiene más de 1,7 millones de metros cuadrados desarrollados, un total de 8 propiedades. Es una cartera de 8 propiedades, de las cuales se encuentran 3 en el área de Phoenix y las otras 5 en el área de Dallas-Fort Worth. La idea ya está desarrollada la cartera, por lo tanto el riesgo es muchísimo más bajo. Lo que el negocio acá el tradicional es comprar la cartera, mejorar la ocupación, mejorar las rentas de los alquileres, y una vez que el flujo de fondo está un poquito más alto, vender esta cartera entre 5 años a un precio mejor. Es el negocio tradicional del real estate comercial. ¿Cómo invertir? Y acá ya voy terminando, siendo las 5:30, y ahí ya podemos dejarlo abierto a las preguntas que tengan. ¿Cómo pueden invertir? Bueno, pueden entrar a la plataforma, explorar todos los proyectos que hay digamos, activos, analizar, ahí tienen toda la información, y después pueden hacer todo el proceso online y se puede aplicar, y tienen las instrucciones para transferir, se puede hacer todo el proceso 100% online. ¿Cómo es el proceso de inversión? Bueno, nosotros creamos una LLC en Estados Unidos para cada nueva inversión. En este caso, la LLC se llama Totalia 2021 LLC. Hay un contrato, por supuesto, entre el inversor y Totalia, donde figuran todas las características de la inversión, y a su vez hay un contrato firmado entre la LLC y cada uno de los proyectos en los cuales invertimos, ¿no? Y esos contratos están transparentes, se pueden ver, digamos. Bueno, y acá anotamos algunas de las preguntas que nos llegaron estos últimos días. Tal vez contesto algunas de las preguntas que tienen ustedes. Las contesto media rápida y después voy a ver las preguntas que tengan. Pueden ponerlos las preguntas las pueden poner en la parte de preguntas y respuestas de la plataforma o en el chat, donde prefieran. Entonces, ¿invierten solo en Estados Unidos? Por ahora sí, pero estamos abiertos a invertir en otros mercados. La realidad es que el mercado norteamericano es muchísimo más profundo que todo el resto de los mercados globales y muchísimo más transparente, y las rentabilidades son muchísimo mejores. Entonces los incentivos para invertir en Estados Unidos son mucho más grandes que invertir en otros países. La venta final del inmueble tiene una fecha estipulada por contrato, no, eso lo aclaré hace un ratito, son fechas estimadas. La rentabilidad tampoco está estipulada por contrato, son todas estimadas, puede ser más o menos. ¿Puedo vender mi participación? En general no. Por supuesto que uno le puede vender su participación a su primo, a un amigo, o a un familiar, pero no hay mercado secundario para vender estas participaciones, hay que esperar. ¿Puedo reinvertir los dividendos? En general en este fondo puede llegar a ser que sí, puede llegar a ser que no, hay que ver cuál es el monto del dividendo. Si es muy bajo puede ser un poco difícil, va a depender de la inversión que tengan cada uno y del monto del dividendo. La integración de los aportes debe hacerlo de una cuenta de Estados Unidos.
No necesariamente, se puede hacer una cuenta desde cualquier país del mundo y ahí se pueden contactar con nosotros y nosotros los ayudamos a resolver toda esa parte. ¿Cómo se cobran los dividendos y la renta final? Bueno, ahí lo ideal es tener una cuenta bancaria en algún país que no sea Argentina. Argentina porque tiene cepo cambiario, ¿no? Nada más por eso. Se puede transferir a una cuenta de Argentina, pero te lo convierten en pesos al tipo de cambio oficial, entonces no va a convenir. Entonces todos los inversores o lo hacen a través de alguna casa de cambio o lo hacen a través de alguna cuenta bancaria en el exterior. Aquellos que no tengan cuenta bancaria en Estados Unidos y quieran abrir, nosotros podemos recomendarle algunos bancos que nos parecen fiables y que abren cuentas a extranjeros. Se opera con fondos en el país o en el exterior. Esto es todo en el país, pero bueno, en el exterior, pero pueden transferir fondos de donde quieran. ¿Cuáles son las comisiones y qué gastos adicionales debo contemplar? Bueno, la única comisión que tenemos hoy en los fondos es 2,5 de entrada y 2,5 de salida. No hay comisión en el medio. Un poco aprendimos de la experiencia del fondo anterior, que nos pareció mejor no tener gastos durante el transcurso del fondo para que los costos estén lo menor posible y ante cualquier problema tengamos más flexibilidad. ¿Qué impuestos debo pagar? Bueno, eso depende del país de cada uno de ustedes y la situación impositiva de cada uno de ustedes. En Estados Unidos se paga un solo impuesto que es a las ganancias, que es del 15%. ¿Cómo nos informan la evolución del proyecto? Es un punto importante. Eso lo hacemos con informes trimestrales. Una vez cada 3 meses colgamos el informe en la plataforma y también mandamos un email a todos los inversores y en general hacemos un webinar como este para evacuar dudas, preguntas y demás. Y con esto terminamos. Cualquier duda que tengan, obviamente ahora yo me quedo para contestar preguntas, pero nos pueden mandar un mail o después también tenemos un WhatsApp que no lo tengo acá, pero lo pueden encontrar en la página web de Totalia, totalia.com. Y bueno, estoy yo, está Nacho, que también está conectado acá, Ignacio, que está conectado acá, también está Martín, que justo esta semana está de vacaciones, y bueno, algunos de nosotros les contestamos. Pero bueno, ahora me voy a fijar en la parte de preguntas y respuestas y en la parte de chat. Voy a empezar por Víctor, que dice, ¿puedes explicar técnicamente la diferencia entre fondo abierto y cerrado? En lo práctico, ¿qué implica para el inversor? Bueno, muy buena pregunta. Fondo cerrado quiere decir que durante el año 2021 va a haber la posibilidad de que se sumen nuevos inversores. El 30 de diciembre, perdón, del año 2021, de este año, se cierra el fondo, ya no pueden entrar nuevos inversores. Y a partir de ese momento se va a fijar una participación de cada uno de nosotros en la cartera total del fondo. Ejemplos, si invertimos 100 y Víctor invirtió 10, bueno, va a tener el 10% del fondo. Entonces, a partir de ese momento eso se fija, ya Víctor tiene el 10% del fondo. Entonces, a medida que se vayan o vendiendo las propiedades o vayamos recibiendo la renta de los alquileres, la vamos distribuyendo proporcionalmente a la participación que tiene cada uno en el fondo, ¿no? Y cuando se vende una propiedad, también la distribuimos proporcionalmente, no reinvertimos. Entonces, eso es un fondo cerrado, que hay una fecha de inicio y una fecha de fin. En cambio, un fondo abierto era como el fondo viejo, que había un precio de cuota parte, ¿se acuerdan? En el fondo viejo iba variando todos los trimestres, entonces podían entrar y salir inversores todos los trimestres. En el fondo cerrado no se puede eso. Simplemente la gente entra hasta fin de año y después salimos todos juntos a medida que vayamos vendiendo las propiedades. Si no se entendió, me avisan y trato de explicarlo un poquito mejor. ¿Qué significa apreciación 2X? Lo que cuesta 1 se va a vender a 2. Exactamente, Alfredo pregunta, sí. Estimado, ¿no? Acuérdense, esto es estimado. ¿Los socios del fondo tienen algún lugar, grupo, etcétera, donde podamos hacer consultas o apoyarnos entre nosotros? No, no porque hay un tema de confidencialidad, digamos. Sí, no tengo problemas. Aquellas personas que quieran entrar en contacto con otros inversores nos lo pueden decir y lo hacen. En general, los inversores, por lo menos hasta ahora, nos ha pasado que no es que quieren que entrar en contacto con todos. Sí, lo que hacíamos pre-pandemia, y ahora ojalá este año, fin de año, lo podemos hacer, es hacemos 1 o 2 eventos presenciales al año, ¿no? Hacemos un cóctel, una charla, donde ahí nos juntamos todos los inversores que quieran. Y bueno, sí, por supuesto, hay personas que han entrado en contacto, ¿no? Se ven en la reunión presencial y empiezan a hablar y se intercambian sus datos y empiezan a hablar. Pero no es que nosotros los fomentamos de Totalia,
por un tema, como les dije, de confidencialidad y de privacidad de cada uno. Pero aquellos que quieran hacerlo, lo pueden hacer abiertamente. Guillermo dice, para una persona física de Argentina, ¿paga impuestos en Estados Unidos y luego cuánto en Argentina aproximadamente? En Estados Unidos todo el mundo paga, perdón, en Estados Unidos se paga la sociedad, no paga el individuo, un 15% del impuesto a las ganancias. Y en Argentina o en el país depende de cada uno cuánto paga, ¿no? Tiene bienes personales para pagar y tiene ganancias. Aquellos que viven en Argentina y declaran ese dinero, pues hay muchos argentinos que viven en el exterior, por lo tanto no tributan en Argentina, y hay un montón de otras situaciones. Pero eso depende de cada uno, de la situación impositiva de cada uno. Y bueno, voy a seguir. ¿Qué más? A ver. Federico dice, estaría bueno quizás cuando explicás que la TIR lograda fue X, que también digas cuánto implicó el aumento de capital. Digamos que se esperaba que aumente 1.3 el capital invertido, pero se obtuvo 1.6. Sí, es buen dato. Creo que ahí lo pusimos en un par de slides, pero sí, es un buen dato para aplicar porque las dos variables son importantes. Bueno, es lo mismo tener un 45% anual en 6 meses que tener un 45% anual en 6 años, ¿no? Entiendo el punto, Federico, coincido. Gustavo dice, para 2022, ¿habrá fondo nuevo? ¿Se aparecen nuevos proyectos o se incluirá en el fondo 2021? Gustavo, muy buena pregunta. Nuestra idea a priori es lanzar un fondo nuevo todos los años. El 30 de diciembre cerrar el fondo 2021. Y no les digo el 1 de enero porque la gente está de vacaciones, pero sí por ahí en marzo lanzar el fondo 2022 y que se cierre en 2022, ¿no? O sea, todos los años ir lanzando fondos nuevos. ¿Para qué? Para que aquellos inversores que vayan recibiendo capital y que quieren reinvertir tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? En el fondo 1, en el fondo anterior, se reinvertía automáticamente. En este nuevo esquema vamos a distribuir el capital a cada uno. Y ahí cada uno va a poder decidir si lo quiere reinvertir o no en el fondo 2022, en el fondo 2023, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra idea. No sé si se entendió. A ver, voy a leer el chat que no lo estuve leyendo y me parece que hay bastantes preguntas. ¿Se van a llegar a comprar las otras 2 propiedades faltantes en los 3 meses restantes del año para llegar a 5, como dice la presentación? Sí, sí, Franco, ya tenemos bastante capital acumulado y en todas estas inversiones, por experiencia, siempre pasa lo mismo. Cuando se está acercando a la fecha de fin del fondo, empiezan a surgir un montón de inversores que no se quieren quedar afuera. Así que sí, a las 5 inversiones, digamos, fácil, y creo que vamos a estar más arriba de las 5 inversiones, casi seguro. ¿Tienen planeado volver a invertir en algún proyecto del sponsor Lurin? Buena pregunta, Franco. No, todavía no, pero por un tema de diversificación. Lurin es un sponsor que es muy bueno, pero ya hemos invertido con ellos 3 o 4 proyectos. Entonces queremos que terminen alguno de los proyectos de Lurin para empezar a invertir nuevamente con ellos. ¿Por qué? Porque la realidad es que el sponsor se recibe de sponsor bueno cuando vende un proyecto y no solo logra la rentabilidad estimada, sino también la supera. Así que no es que tenemos nada contra Lurin, sino que queremos que terminen algunos de los proyectos que ya invertimos durante los últimos 2-3 años y cuando se termine volvemos a invertir con ellos. Miriam dice, un placer ser cliente de Total. Y a Federico, me retiro, lo termino de escuchar en YouTube. Gracias, Miriam, por estar. El índice de apreciación 1.6, ¿qué significa para el dinero invertido por cada inversor? El índice de apreciación implica que si es 2, por ejemplo, y uno invirtió $100.000, el índice de apreciación es 2X, quiere decir que va a retirar $200.000. Es eso. Como inversor, ¿puedo participar en la toma de decisiones? No, no puede tomar, es una inversión pasiva. El inversor delega la administración del fondo en totalidad 100%. Guillermo dice, buenas tardes, para fondear hay que tener cuenta en Estados Unidos. No, Guillermo, hay una alternativa de transferencia nacional para los que no tenemos cuenta en el exterior. Sí, Guillermo, hay varias alternativas. Eso nos podés contactar y te ayudamos a hacerlo. No es necesario tener cuenta en el exterior. A ver, acá están llegando algunas preguntas más. Repregunto si invertí $100.000 y la TIR es del 20 y apreciación 2X. ¿Puedo esperar una ganancia de 120? No, en realidad hay una... La TIR te dice cuál es la tasa interna de retorno anual, ¿no? El 20% anual. En cambio, que es una medida relativa, ¿no? Porque el 20% anual puede ser durante un año
pero puede ser durante 5 años el 20% anual. Entonces, en cambio, el ratio de apreciación de 2x es una medida absoluta. Entonces, yo invertí 100.000, si el ratio de apreciación es de 2x, voy a retirar 200.000. Pero no me está diciendo si eso lo retiré en un año o lo retiré en 10 años. La TIR va a ser diferente si lo retiré en un año que si lo retiré en 10 años, ¿no? Entonces, la TIR y la tasa de apreciación, le falta una variable más, que es la variable tiempo. La TIR por el tiempo te da el ratio de apreciación. ¿Se entendió? ¿Qué formato tiene los contratos con los desarrolladores? ¿Total y adquiere la propiedad en algún caso? La propiedad la adquirimos siempre, ¿no? Nosotros somos dueños de la propiedad. Lo que rara vez pasa, lo hicimos con el fondo 1, pero después no lo hicimos más para poder tener más fondos para apreciar, es que nosotros no compramos toda la propiedad, compramos un porcentaje de la propiedad. Entonces, el contrato es un contrato estándar que usan casi todos los desarrolladores en Estados Unidos, que después te lo podemos pasar, Gustavo. Vas a ver que es recontra estándar, donde nosotros somos dueños en un porcentaje de una propiedad determinada, ¿no? Por ejemplo, estaba explicando, voy un poquito para atrás, estaba explicando que compramos esta propiedad voy a ir a la primera, Mohawk at Wynwood. Bueno, que es el desarrollo de este edificio Mohawk at Wynwood. Entonces, es una LLC, Mohawk at Wynwood LLC. Nosotros somos dueños del 10% de esa LLC y esa LLC es dueña de la propiedad. ¿Se entiende? Ese es el esquema de compra y de participación en la propiedad. Federico dice, hice la transferencia de los fondos, pero me cobraron un fee, ¿es correcto? El fee no me lo cobró el origen, sino que fue en destino. No entendí si te referís al fee del banco o si te referís al fee de Totalia como administrador. Si es al fee de Totalia como administrador, eso, si alguien invierte $25.000, se le resta el 2,5% de esos $25.000 para la participación en la sociedad, digamos. Eso es como se cobra. Si es el banco destino, el banco nuestro no cobra fees por transferencia, así que no, en nuestro caso no hay ningún fee. Puede ser que te haya cobrado el banco desde donde lo mandaste, pero bueno, ahí nos avisás y lo podemos ver. ¿Qué más? ¿Había alguna pregunta? Creo que ahí Ignacio fue contestando algunas preguntas en el chat. La última que tengo es de Guillermo, si se puede fondear en Estados Unidos, que ya la contestamos, que no es necesario fondear en Estados Unidos. Contacto, no, nada más. Guillermo pregunta, Fede, en caso de cuenta en el exterior, ¿cuáles son los chances hoy de volver a entrar los dólares a Argentina? ¿Por qué medio? Y tenés dos formas, tenés una por hoy por hoy, ¿no? Porque en Argentina todo cambia, pero hoy por hoy tenés dos formas. Una es a través de un broker, a través de una sociedad de bolsa, como se decía antes, ahora hay un nombre diferente que se me fue en este momento. Esa es una posibilidad, comprando y vendiendo bonos argentinos, o la otra es por casa de cambio. Y a veces lo que nosotros hacemos es que cuando hay algún inversor nuestro que quiere mandar plata a Estados Unidos y algún inversor nuestro que quiere traer plata a Estados Unidos, tratamos como de unir las dos puntas, ¿no? Y de esa forma tratar de favorecer a las dos partes, ¿no? Tanto al que quiere mandar como al que quiere traer. Eso no lo podemos asegurar porque bueno, a veces se puede hacer y a veces no, pero lo intentamos. Alfredo dice, si tienes cuenta en Estados Unidos, Argentina, entiendo que no te especifican. Mi tía recibe envíos del hijo desde Canadá y no te lo especifican. Sí, es cierto, Alfredo, pero en general tiene que coincidir, tiene que coincidir el titular de la cuenta de Estados Unidos con el titular de la cuenta de Argentina. Entonces, para eso es clave tener una cuenta fuera, ¿no? Porque si sale desde la cuenta del fondo, se lo van a especificar seguro. En cambio, para que no pase eso, tenés que tener cuenta. Andrea dice si el 15% de las ganancias lo paga el fondo, sí, ya está descontado de lo que recibiremos, sí. Acuérdense que los rendimientos son estimados, ¿no? Nunca se puede asegurar un rendimiento. Estos son los rendimientos estimados que proyectamos, pero pueden variar para arriba, ojalá, o para abajo, espero que no.
Bueno, ahí Víctor se está despidiendo. Gracias, Víctor. Un abrazo. Y bueno, vamos a ir cerrando. Son casi las 6 menos 10. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ir cerrando. Acá hay algunas preguntas más, así que voy a ir contestando. Dice, los proyectos serían propiedades comerciales e industriales. Cada propiedad, ¿qué porcentaje involucra del fondo? Los proyectos son propiedades comerciales de todo tipo. En este momento, por razones obvias, estamos tratando de evitar todo lo que son edificios de oficina y centros comerciales, le diría que son como los dos tipos de propiedades más en jaque luego de la pandemia. Entonces estamos privilegiando propiedades multifamiliares y sobre todo centros logísticos. Con todo el boom del comercio electrónico en Estados Unidos está habiendo una demanda extraordinaria de centros logísticos. Cuando digo centros logísticos es para poder hacer todo lo que es comercio electrónico, ¿no? Empresas que ponen sus paquetes en un lugar y luego lo mandan a otro lugar. Entonces estamos privilegiando en ese tipo de propiedades, pero puede haber otro que sea atractivo. Como mínimo, el objetivo es invertir en 5 propiedades. Ya invertimos en 3. Seguramente a fin de mes o principio del año que viene incorporemos la cuarta y a fin de septiembre incorporemos la quinta. Así que mínimo 5, por lo tanto un 20% en cada, un 20% máximo en cada inversión. La idea es invertir en más de 5 propiedades y si lo podemos llevar a alrededor de un 15, entre un 15% cada propiedad, me parece que ese sería el ratio ideal, que cada propiedad no tenga más de un 15%. Ese es el objetivo, va a depender de los fondos que recaudemos hasta fin de año, ¿no? Bueno, y con eso creo que cerramos. Quedamos a disposición, tanto yo como Ignacio, como Martín, podemos armar una call, hablamos por WhatsApp o por Zoom o por donde sea, o nos vemos. Andrea hace una pregunta, ¿qué porcentaje de la cartera conviene tener en inversión inmobiliaria? Muy buena pregunta. Depende de cada uno, pero, por ejemplo, los fondos de Harvard, etcétera, tienen alrededor de un 20-25% de la cartera en inversiones inmobiliarias, pero eso depende de cada uno. Depende de cada uno de la edad que tenga, de los objetivos que tenga, del patrimonio que tenga, de si quiere tener retornos más atractivos, más altos, con menor riesgo, o la ecuación riesgo-retorno que tiene cada uno. Yo creo que entre un 25 y un 50-60% me parece que es un buen porcentaje. Pero bueno, depende de, como les digo, la situación particular de cada uno. A mí personalmente me encanta todo lo que es inversiones inmobiliarias comerciales. ¿Por qué? Porque me parece que tiene la mejor ecuación riesgo-retorno, no tiene riesgo cero. En algunos de los proyectos, como les conté, nos ha ido mal, por eso hay que tratar de diversificar lo más posible. Y la realidad es que los proyectos que nos ha ido mal, en general, son los proyectos que elegimos hace 8 o 9 años cuando empezamos a invertir, y en estos 8 o 9 años la verdad que hemos aprendido un montón, y yo creo que el ratio de proyecto positivo a proyecto negativo ahora va a ser muchísimo más superior, porque la verdad que hemos aprendido un montón, y la industria se ha desarrollado un montón. Como les dije, cuando empezamos a invertir en el año 2013, era casi imposible acceder a este tipo de inversiones. La industria se ha desarrollado un montón, y la verdad que acceder a empresas como Railia Group, que es este mega desarrollador de Florida, hace 9 o 10 años atrás hubiese sido imposible, porque no te atendían el teléfono, no te dan pelota, si no tenías 50 millones de dólares, digamos, y hoy sí se puede acceder. Entonces, la verdad que el mercado también se ha madurado un montón, y eso es una muy buena noticia para aquellos que empiecen a invertir ahora. Así que bueno, ya son las 6 menos 10. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Vamos a mandarles mañana la grabación de esta presentación, y le mandamos la presentación también, el video y la presentación. Y bueno, y quedamos en contacto. Aquellos que quieren invertir pueden entrar a la plataforma y ya llenar todos los datos, y ahí al final del proceso les va a aparecer los datos para transferir. Si quieren ayuda en los datos de la transferencia, nos mandan un mail o nos escriben un WhatsApp y los ayudamos. Y bueno, y acá estamos, nada más, y esperemos que a fin de año podamos vernos presencialmente. Aquellos que estén en Buenos Aires o que puedan viajar a Buenos Aires, será un placer. Un saludo grande para todos, muchas gracias por estar ahí, y bueno, nos vemos muy pronto. Chau, chau.